El aborigen de Taiwán. ...101 aniversario del nacimiento de Chiang Kai-shek. Al difunto presidente Chiang Kai-shek. ...10.000 años para la República China. El Alto Espíritu puede vencer todo. Somos tan valientes y decididas. Oíd nuestra voz. Nuestra voz se puede oír en lo alto del cielo. Usemos nuestras fuerzas para limpiar a los chinos rojos. El más imparcial y el más noble.
Como todos los años, tal día como hoy, vienen aquí al mausoleo del presidente Chiang Kai-shek en Taipei numerosos chinos, no solo de Formosa, sino también de ultramar. No hay que olvidar que el presidente Chiang Kai-shek cambió la suerte de esta isla, de Formosa, cuando llegó aquí en 1949 acompañado de 2 millones de seguidores procedentes del continente chino. En la China comunista hay más de 1.000 millones, pero son otros 50 millones entre los chinos de Taiwán y los de ultramar. Es la otra China, la que rechaza el nuevo eslogan de Pekín, un país, dos sistemas. Los chinos nacionalistas no creen que los chinos comunistas permitirían, a cambio de soberanía, la continuación del capitalismo. Una mujer de Samoa americana casada con un chino de Taiwán. Este señor viene de Singapur a visitar el memorial de Chiang Kai-shek. Para mí, volver a mi país natal y además estar aquí un día como este es un orgullo y una alegría. Este es el Sancta Sanctorum de Taiwán, el memorial del presidente Chiang Kai-shek, quien con sus 2 millones de seguidores convirtió a Formosa en la recreación de China y a Taipei, que era un pueblo, en la capital de la República de China. Porque tanto para Taipei como para Pekín solo hay una China verdadera, y ambos gobiernos se consideran recíprocamente provisionales. Solo el tiempo, el largo tiempo de los chinos y de los siglos, dará la razón definitiva a quien la merezca por la historia. Mientras, en Taiwán, la sociedad está mentalizada. Repeler la invasión es un concepto que se machaca desde las escuelas. Las muchachas de los colegios vienen al memorial a entrenarse en sus desfiles patrióticos. Pero los tiempos ablandan las piedras. 3 meses antes de la muerte del presidente Chiang Ching-kuo, con quien terminó en enero del 88 la dinastía Chiang, se había producido otro hito histórico. Por primera vez se podría viajar a China continental. La región de Fujian dista apenas 161 kilómetros de Formosa, pero han tenido que pasar 40 años para que se abra una de las fronteras más espinosas del mundo, con limitaciones. Estos visados especiales tramitados por la Cruz Roja de Taipei solo los pueden pedir personas de más de 55 años que acrediten tener parientes en China continental y que no sean funcionarios o militares en activo. Voy a China continental, pero no voy a hacer nada en especial, solo visitar a mis parientes. Ya digo, nada en especial.
Escribí una carta hace 3 años a mis parientes de Hainan, anunciándoles que a lo mejor un día iría a visitarles. Y me contestaron que mis hermanos y hermanas aún seguían vivos. Por eso quiero ir a verlos. Yo también voy a Hainan a visitar a los familiares que me quedan. Tiene la forma de una verde hoja de tabaco. Y acertó el marino portugués que exclamó en el siglo XVI, Isla Formosa. Isla Formosa, ya lo habían descubierto los aborígenes que la habitaban hace 10.000 años. Chen Ho, el famoso magistrado eunuco de la corte de los Ming, también antes, en 1430, la había llamado Taiwán, bahía con terrazas. Conmemoración del nacimiento del padre de la patria y del Día de Revitalización de la Cultura China. El 10 de octubre de 1911, el doctor Sun Yat-sen instauraba la República de China. Terminaban, con el último emperador Qing, milenios de mandarinato burocrático. Y cuando tras la Guerra Civil de China, Chiang Kai-shek se refugia en Formosa, prosigue sin interrupción esa República China original nacida en 1911. Escoge Formosa, aquella isla encrucijada que suscitó la ambición colonial de los holandeses, que la explotaron 26 años, de los españoles, que allí estuvimos 13 años, de los japoneses, que la ocuparon 50 años. Pero desde el 49, la China continental tampoco dejó de considerar a Taiwán sino una parte temporalmente separada. Los Guai Shenre, o refugiados del 49, procedentes de todos los puntos de China, se superpusieron a los Bendiren, o antiguos colonos chinos, sobre todo del Fujian. Así, Taiwán se convierte en un crisol de etnias chinas y, por oposición a la nueva idea marxista-leninista, en la quinta esencia del viejo espíritu confuciano. No olvidéis el espíritu de la ciudad de Yi. Las montañas de Taiwán hablan y recuerdan que el arroz ha sido duro y amargo en la historia. La ciudad de Yi fue un ejemplo histórico de cómo, con tesón, se puede resistir y derrotar a un enemigo mucho más numeroso. Recuperar China continental. Reconstruir el país. Pero nosotros vamos a fijarnos en quienes habitaban Formosa antes de holandeses, españoles y japoneses, antes incluso que los chinos. Solo en los últimos 40 años, los aborígenes han sido integrados en la cultura de la etnia Han, la dominante en China, y hablan el mandarín ya tanto o más que cualquiera de las 9 lenguas que corresponden a las 9 tribus de Taiwán. Los Atayal, los Punun, los Saisiat, los Puyuma, los Paiwan, los Tsao, los Rukai, los Ami y los Yami.
Festival Aborigen de Taitung. Para celebrar el 100 aniversario de la fundación de Taitung, una pequeña ciudad al sur de Taiwán, hoy, que es un domingo de noviembre, se celebra un festival de danzas folclóricas en el que participan 6 de los 9 grupos de aborígenes que existen en Formosa. Son unos 320.000 aborígenes en total, o menos del 2% de la población de Taiwán. Racialmente se relacionan con los pueblos austronesios o malayo-polinesios. Hoy, los aborígenes de Taiwán, pese al multicolor atuendo, responden al problema general de las minorías, tanto en términos de pequeña población como en el sentido etnológico, porque son grupos étnicos dominados cultural, económica o socialmente por otros, aquí en concreto por la etnia Han. Hace solo 50 años estos aborígenes de Taiwán eran cazadores de cabezas. En las selvas y montes de Formosa hubo rituales cortes de cabeza hasta casi el final de la invasión japonesa. Presidente Chan, te amamos. Este pasado respondía sobre todo a rivalidades entre las diversas tribus, Atayal contra Punun, Rukai contra Paiwan. Pero en el siglo XIX también perdieron la cabeza muchos trabajadores chinos que iban a cortar alcanfor. Luego vino la sinización de Formosa, y con el nuevo patrón urbano, también el indígena taiwanés, como otros muchos del planeta, abusó de la bebida. Por ejemplo, los Punun caricaturizan sus excesos alcohólicos en este baile. Promover el deporte popular en la comunidad y reforzar su cuerpo y su espíritu. Los Rukai llegaron a tener sofisticados sistemas de jefatura aristocrática y una gran artesanía. Los Ami son la tribu mayor del sur. Fue una sociedad matrilineal con una estricta estratificación por grupos de edad. Tal día como hoy, exhiben su excepción ante los Han, porque a diario tratan, como por ejemplo estos Puyuma, que se note lo que menos su origen étnico. Sin hablar de racismo, ser aborigen impide aún ciertas cosas en Taiwán, por ejemplo, matrimonios mixtos. Son bailes de benevolencia, la que impregnaba la filosofía confuciana del doctor Sun Yat-sen, quien en la sexta lectura de los 3 principios del pueblo decía: Para cumplir el divino deber de ser el pueblo Han, deberemos de seguir la política de ayudar a los grupos étnicos más débiles y evitar la extinción de los que corren ese peligro. Pues bien, si existe una tribu en Taiwán que reúna aún muchos requisitos de última y fuerte personalidad y relativo aislamiento, esta es la tribu Yami de Botel Tobago o Lanyu. Por ser los más atrasados, o tal vez por ser los más pobres, o quienes tradicionalmente más que calentarse con ropas,
lo hacen mascando nueces de betel, los yamis representan la gran atracción del baile de Taitung. Señoras y señores, nosotros somos los aborígenes de Lanyu. Y aunque somos la tribu más pequeña de Taiwán, yo, como alcaldesa del municipio de Lanyu, pienso que hay que proteger la cultura yami. Especialmente la lengua, porque en las escuelas se enseña mandarín. Y tienen que ser los padres en casa quienes enseñen yami a sus hijos. Y luego, aunque algunas costumbres malas las tenemos que abandonar, también tenemos costumbres buenas. Y hay que mantenerlas y tratar de que los yamis vivan una vida moderna. Por eso esperamos mucho en la política del gobierno. Los yamis de Lanyu bailan ante el respetable público, pero ellos mismos saben perfectamente que lo que más atrae es su taparrabos. El gobierno de Taiwán espera que en el año 2000 el país entre en la categoría de países más desarrollados con una renta per cápita de $13.995 anuales. ¿Qué quedará entonces de la diferencia yami? El artículo 7º de la Constitución de Taiwán dice: todos los ciudadanos serán iguales ante la ley, con independencia de su sexo, religión, raza, clase o afiliación de partido. De hecho, con delicadeza, en Taitung hay premios para consolar a todos los grupos. Por ejemplo, el representante yami recibe $8.000 de Taiwán, unas 32.000 pesetas y una placa. Pero hace solo 40 años, los yamis vivían una cultura intacta, porque los japoneses convirtieron su isla en una especie de museo viviente, sin permitir novedades ni introducir artefactos. La cultura yami es muy delicada y espero que pueda continuar, aunque yo trabajé en la isla hace 30 años y cuando volví recientemente vi muchos cambios. Pero espero que en el contacto con la civilización puedan obtener algún beneficio, como por ejemplo nuevas técnicas para enriquecer su cultura tradicional en la que destacan. Por ejemplo, en la construcción de barcas. Como antropólogo espero que puedan mantener una buena combinación entre antiguo y moderno y conseguir un buen futuro. Pero para ver el presente de los yamis, vamos a volar de nuevo, rumbo a Botel Tobago, hoy bautizada en chino Lanyu, la isla orquídea. A 90 kilómetros de las costas surorientales de Taiwán surge Lanyu, la isla que fue reserva antropológica de los yamis. Las islas más norteñas de Filipinas, las Batanes, solo distan de aquí 3 horas en barco. En medio del Pacífico, Lanyu, la isla orquídea, fue una excepción de la gran corriente china.
Hoy ya, Lanzhou es así. Llegamos a la isla con las lluvias. Botel Tobago, o Lanzhou, su actual nombre, la isla Orquídea, lucha como los propios 3000 yamis que la pueblan entre su cliché de isla paraíso y su realidad a la intemperie de la historia. La distancia más larga es de 28 kilómetros. Hay 6 pueblos a lo largo de las costas, casi siempre azotadas y circunvaladas por una carretera comida a veces por la selva. En el centro de la isla, una abrupta montaña despoblada en la que se agarran las nieblas. Dos son los pueblos yamis más tradicionales de Lanzhou, Lantao y Yejin, o Plata Salvaje. Los yamis nunca fueron cazadores de cabezas. Aquí desarrollaron una cultura relacionada sobre todo con la de las islas Batanes filipinas, donde hablan ibatán. Son monógamos con residencia patrilocal, allá donde vive la familia del padre, y con herencia también patrilineal. Pero el matrimonio era de prueba, un mes en el que el novio tenía que probar sus habilidades, sobre todo pesqueras. De no convenir, la esposa se podía divorciar unilateralmente. En su cultura material destaca su atuendo, y de él su tin shiku, o taparrabos en forma de letra T. Lantao es una pequeña aldea de menos de 700 habitantes al norte de la isla de Lanzhou, la isla Orquídea. Aquí la característica fundamental son las casas que literalmente entierran en una especie de trincheras para resguardarlas de los vientos casi continuos y eventualmente también de los tifones. Embrean los tejados ya metálicos de estas casas enterradas, donde tienen el dormitorio,
y la cocina. El menú varía poco: taro o patata dulce y pez volador seco. Pero el calor insoportable de la casa enterrada lo combaten con una segunda casa elevada sobre pilotes. Son las tagakal, que emplean para trabajar o para dormir cuando hace buen tiempo. Solo en 2 de los 6 pueblos quedan tagakal con techos de paja. De la paja a la brea y la hojalata va el choque cultural que sufren los yamis, a quienes recientemente el gobierno ha proporcionado casas modernas de ladrillos y cemento. Pero aún hoy les cuesta a los yamis adaptarse a sus nuevas casas si disponen de las 2 tradicionales, una trincherada y otra palafítica. Y también los yamis hacen casas para sus barcas. Se trata de unas barcas decoradas que recuerdan los motivos de las Islas Salomón de la Melanesia, aunque más que una relación directa se trate para Raleigh Ferrell de la influencia en toda la región de la llamada cultura Dongson del Asia suroriental. Uno de los clímax de la cultura tradicional yami sigue siendo la botadura de una barca. Para estas ocasiones, los yamis sacan sus viejas corazas de fibra vegetal y sus cascos de palo. Aunque sin convertirse al confucianismo chino, en su inmensa mayoría los yamis pertenecen ya a iglesias cristianas. Pero su cristianización es superficial. En días como estos, y más si el mar está agitado, vuelven a acordarse de los anitos, de los espíritus negativos. Su tradición religiosa, también relacionada con la de las Islas Batanes, habla de que Botel Tobago tuvo su origen en un bambú. En su panteón, dice Ferrell, hay 3 niveles. El superior o reino de Simo Rapao está poblado de dioses generalmente benevolentes, pero también pueden castigar a los malos mandando calamidades naturales. Al final de la botadura, los yamis gritan, hacen gestos amenazantes y muecas para ahuyentar a los malos anitos
de la futura suerte de esta barca y de sus marineros. Fueron también excelentes plateros. Sus cascos de plata, a veces de viejas monedas japonesas e incluso españolas de Filipinas, son otro atavismo de su cultura material, preservado en parte porque durante casi medio siglo los japoneses convirtieron a Botel Tobago en una especie de reserva antropológica, y también porque el yami no quiere cambiar del todo su vida antigua. Cuando la mar lo permite, sobre todo allá por mayo, con sus barcas los yamis pescan el libambam, el pez volador que, una vez seco, constituirá su principal fuente de proteínas todo el año. Junto al pez volador, el yami, sobre todo las mujeres, cultivan algo de batata, de mijo y sobre todo este tubérculo llamado taro. A unos 500 metros solamente del Océano Pacífico tienen los yamis sus campos de taro. Y este tubérculo constituye, junto con la patata dulce y el pescado, por supuesto, su principal alimento. Y aunque entre los efectos del choque cultural se haya derivado para los yamis un fuerte consumo de alcohol y de tabaco, siguen masticando betel. Se trata de la nuez verde de la palma de areca, y con un poco de cal como reactivo produce una intensa salivación de color rojo y también un efecto estimulante. Mascando betel se les pasa el frío y no sienten tanto la lluvia y el viento los yamis. Pero junto a estos restos de estructura tradicional, Lanzhou es una isla también llena de elementos actuales. Por ejemplo, Hon-to, Cabeza Roja, el pueblo más moderno de la isla, donde están las 2 mejores tiendas y los 2 mejores restaurantes. Tampoco hay más. Como Hai Laoyen, el viejo marinero, el local de la familia Xie, donde se come pescado y marisco, se bebe cerveza y vino de arroz y se canta. Hasta la patrona, Xie Meiling, participa en el jolgorio que los parroquianos yamis improvisan sin mayor pretexto en días lluviosos. No solo los yamis más viejos saben japonés, también este joven, Yang Ping, canta primero en japonés y luego en chino al amor traicionado.
Pero a solo 25 minutos de vuelo de avioneta de Taitung, ahora la isla Orquídea sufre el disparo, más que fotográfico, del turismo. Es el lugar más exótico de Taiwán, hasta que, por supuesto, a este paso ya no sea nada, ni nuevo ni viejo. Oímos que la isla Orquídea era un lugar muy bonito, con muchos paisajes y costas muy bonitas, con rocas con formas muy curiosas y por eso vinimos a visitarlo. Y también esperábamos ver alguna gente de los yamis que tienen costumbres muy curiosas y porque llevan taparrabos. Pero es una pena, no hemos podido ver mucho porque está lloviendo demasiado. Llueve en la isla Orquídea. Y los yamis soportan también el impacto de un turismo que, como souvenir, quiere ante todo ver al indígena desnudo. Por eso mismo, el yami sufre una gran indeterminación de atuendo. Si por un lado ven que son útiles, sobre todo en días lluviosos y ventosos, las ropas de abrigo, los impermeables y los pantalones, cada vez que aparece un forastero, se ven en la obligación de presentar su imagen de primitivo. A fuerza de repetirles que son muy atrasados, los yamis han sido acorralados en la propia venta de su imagen, un mecanismo al que los sociólogos ingleses denominan self-fulfilling prophecy, profecía de autocumplimiento. Desde que hicieron el aeropuerto, aunque de azaroso aterrizaje por los vientos, Lanzhou está abierta al mundo. También ya se desarrolla con todo este tráfico una cierta mendicidad de algunas ancianas yamis. Sin embargo, Lanzhou cuenta con muchos servicios, incluido este dispensario en cuyo interior unos carteles dan consejos elementales de medicina preventiva. Yo soy el doctor Pa Ten-shung, director del centro médico local. Llevo aquí un mes. Lanzhou está muy aislada y con poco transporte, y eso repercute en el servicio médico. Las principales enfermedades de los yamis son las epidémicas, en concreto, enfermedades respiratorias e infecciones gastrointestinales. La solución sería una mayor higiene ambiental, que nosotros contásemos con más medios. Para el doctor Pa Te-shung, que es un indígena rukai, la tasa de natalidad en Lanzhou es alta, pero también la mortalidad infantil, y la alimentación de los yamis es insuficiente comparada con otras poblaciones de Taiwán. Sin embargo, en las escuelas de Lanzhou, el gobierno subvenciona con $280 de Taiwán por niño y mes desde el primero al sexto grado. El salario de un maestro es de unas 70.000 pesetas mensuales.
pero venir destinado al Anjou es a menudo un castigo para maestros díscolos, con lo que la educación de los niños yamis se resiente. Pero es que l'Anjou es empleada también por el ejército como centro de reeducación de soldados. Y la poderosa organización de veteranos de guerra, la BACRS, sin consultar a los yamis, instaló aquí en sus tierras ranchos de vacas. El pez volador perdió ante el rumiante. Así transcurre la existencia, a menudo ventosa, de la isla Orquídea. En El viejo marinero cantan la canción Esperando a nadie. Esperando a nadie. Pero en un cabo del sur le llega al Anjou una descarga singular. Centro de Administración de Residuos Nucleares del Anjou. Taiwán es el segundo país del mundo más densamente poblado después de Bangladesh. Hubo un día en que alguien se fijó en l'Anjou. En el sur de la isla Orquídea está Long Men, la Puerta del Dragón. Este es el sitio donde se depositan los desechos, los residuos nucleares de las 3 plantas atómicas que hay en Taiwán. Dado el problema de población, para el gobierno no había otra alternativa mejor que colocar aquí su cementerio nuclear. Desde mayo de 1982, la isla Orquídea recibe al año 10.000 barriles de residuos de baja radiactividad, previamente deshidratados, incinerados y compactados con cemento. A veces es material de hospitales, otras veces viene directamente de las 3 plantas de energía nuclear. Las trincheras, a 3 metros bajo el suelo, son de hormigón de un espesor de 35 centímetros. Se controla constantemente el nivel de radiactividad y eventuales filtraciones se drenan hasta un pozo donde se diluyen antes de descargarlas al océano, donde la corriente marina Kuroshio las vuelve a diluir. Con todo, la vida radiactiva de estos barriles almacenados se estima en 30 o 40 años.
La elección de la isla Orquídea como depósito de residuos de baja radiactividad obedece a varias razones. Una es la seguridad, ya que estos residuos deben ser almacenados en zonas de escasa población. La segunda razón es que el lugar reúna las condiciones ideales para un transporte seguro. La tercera es que, en términos de proyectos a largo plazo, el depósito debe tener capacidad de almacenaje para los 50 años próximos. La isla Orquídea, comparada con otras islas nuestras, reunía estos tres requisitos. Por eso la elegimos. Refresco de la Administración de Residuos Radiactivos. Al principio, los yamis aceptaron pasivamente las instalaciones de basura nuclear. Pero últimamente, y como reflejo también de las críticas antinucleares surgidas en Taiwán, los yamis empezaron a protestar, como este delegado del pueblo de Yeyin. Desde creer que tenían una bomba enterrada a ser convencidos de que su isla es la única alternativa, media un debate entre los notables yamis y los dirigentes que han volado expresamente desde Taipei para tranquilizar los ánimos de los nativos. Por ejemplo, ofreciendo una compensación anual de 4.28 millones de dólares de Taiwán, unos 17 millones de pesetas. El problema en discusión ahora no es tanto que David convenza a Goliat de que se retire, sino el uso de ese dinero. ¿Es mejor construir carreteras o escuelas, o un hospital, o servicios sanitarios? En este sentido, cobra importancia la carencia tradicional yami de jefatura, el que la autoridad se ejerza por consenso informal entre hombres respetados. Todos opinan, pero nadie manda. Así, acto seguido, el director Tsai se desvive por entablar una buena relación con todos los notables yamis para que garanticen la normalidad de las operaciones de descargas radiactivas. El marco es este refresco ofrecido por la Administración de Residuos Radiactivos a los yamis. Dan ponche y cerdo. Recuperar China continental. Rescatar a los hermanos chinos. Guardar secreto. Protegerse de la infiltración de espías comunistas. Los yamis cantan la canción «Los niños chinos deben ser fuertes». El día del aniversario del doctor Sun Yat-sen, en una escuela de la isla Orquídea, los yamis son aleccionados. Forman parte del equipo juvenil de servicios de montaña, que así se llama una organización que agrupa a los indígenas de Taiwán y les proporciona un cierto entrenamiento paramilitar. Los mismos yamis que en sus pueblos pescan y van con taparrabos, aquí son aleccionados sobre el trabajo secreto en las montañas, técnicas rudimentarias de contraespionaje. Y los yamis más destacados reciben distinciones. En el patio de esta escuela de yeyo, o aceite de palma, la organización filantrópica recreativa Wenwan Huaihen, Calor y Amor, con asistencia de su presidenta, la millonaria de Taipei, señora Chen Chouhua,
también reparte galletas y juguetes a los niños ya más destacados. Y hasta de Taipei ha llegado a la isla Orquídea la cantante estrella de la televisión, Lan Liping. Hoy hace sol.